un seriado de lecciones sobre el Espíritu Santo y su obra. Y el tema que vamos a estudiar en esta noche es la misión del Espíritu Santo. Vimos en nuestra primera lección el enfoque, el estudio minucioso fue sobre la profecía de Joel, citada por Pedro el día de Pentecostés. Ese día lo que hicimos fue ir a las páginas del Viejo Testamento y examinar cuidadosamente, palabra por palabra, verso por verso, lo que Joel dijo en esa profecía, tratar de comprenderla desde la perspectiva del profeta, para luego poder dilucidar o concluir qué fue lo que quiso decir el apóstol Pedro en ese momento. Y entonces concluimos que ese bautismo en el Espíritu Santo fue algo que se cumplió en el primer siglo y no pasó más de ahí. Luego también estudiamos acerca del desarrollo, la forma en que se dio ese bautismo en el Espíritu Santo. Fueron 2 lecciones enfocadas en el bautismo en el Espíritu Santo. Vimos cómo se le prometió a los apóstoles, anunciado por Juan el Bautista. Luego el Señor cae sobre los apóstoles el día de Pentecostés. Luego la otra parte de esa profecía del bautismo en el Espíritu Santo recae sobre Cornelio y los de su casa, dando cumplimiento así a la expresión sobre toda carne. Y posteriormente viene la imposición de manos apostólicas sobre aquellos elegidos por Dios para recibir dones milagrosos. Entonces, mis hermanos, hemos estudiado temas muy acorde e interesantes con respecto a la misión y obra, a la obra del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver la misión, el propósito. ¿Con qué fin, con qué propósito operó el Espíritu Santo en ese periodo de tiempo que que Pedro llamó los postreros tiempos, que Joel vislumbró diciendo aquellos días, pero que Pedro llamó postreros tiempos? ¿Y cuál fue la misión? La misión del Espíritu Santo, el objetivo de operar proveyendo a hombres escogidos por él mismo para que ejecutaran obras maravillosas, obras milagrosas, sobrenaturales. Imagino que fue un periodo impresionante, impactante, maravilloso, pero que al fin y al cabo, con toda esa gama de maravillas, la Biblia dice que para nosotros se había reservado algo muchísimo mejor, y es que tenemos el pleno conocimiento o la plena voluntad de Dios revelada y escrita, que es una ventaja que tenemos nosotros y que los primeros cristianos no la tuvieron. Entonces, sin más preámbulo con respecto a este asunto, vamos a ver la misión del Espíritu Santo. Repasemos un poco Joel, porque concierne a este asunto. Hechos capítulo 2 del 16 al 18, el apóstol Pedro cita al profeta Joel mostrándole a la multitud, de los cuales algunos lo acusaban que estaban borrachos los apóstoles. Él dice, no están ebrios, no están borrachos, sino que esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto que acaba de ocurrir es el cumplimiento de esa profecía que 800 años atrás el profeta Joel había predicho. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, término que estudiamos en la primera lección, ¿no? Dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Observen lo que también estudiamos en la segunda lección, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y ahí empezamos a ver un atisbo del propósito del Espíritu de Dios al operar de esa forma. Dice que su operación iba a causar las siguientes acciones milagrosas: profecías, visiones y sueños. Y si observamos bien estas señales que se describen aquí por el profeta, no son todas las señales que proveyó el Espíritu Santo. Hubo dones de echar fuera demonios, dones de beber cosa mortífera, de hablar en lenguas, de sanar enfermos, de resucitar muertos.
Hubo muchos otros dones milagrosos que el Señor, el Espíritu de Dios, proveyó a los elegidos en aquel tiempo. Pero la profecía enfatiza nomás estos: profecías, visiones y sueños. ¿Por qué? Porque estos dones están más en armonía, mis hermanos, con la misión del Espíritu Santo, con el objetivo, el propósito que él se quería trazar. De hecho, profetizar, que ya vamos a ver la definición, la profecía venía por medio de las visiones y los sueños. Son elementos, milagros, señales muy relacionadas, estrechamente ligadas las unas de los otros. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, en ese marco de tiempo presagiado por el profeta Joel, derramaré mi espíritu. Y observen, vuelve y enfatiza: profetizarán. ¿Qué significa profetizar? ¿Qué es la profecía? Sería interesante primero resolver esa cuestión para entonces poder vislumbrar o comprender mejor la misión y el propósito del Espíritu Santo al operar sobrenaturalmente, dando muchos dones milagrosos, pero en especial los que se mencionan acá: profetizar, tener visiones y sueños. Así llegaban las revelaciones de Dios a los hombres inspirados y ellos luego profetizaban. Y vamos a ver ya entonces qué es profecía. Según este diccionario, este léxico de las palabras griegas del Nuevo Testamento, creo yo que es el más respetado a nivel mundial, el trabajo de Edward Vine, el diccionario Vine. Dice que la palabra profecía, de hecho todos los manuscritos así traducen la palabra, así muestran la palabra profecía, profeteia. Profeteia es el término. ¿Qué significa esa expresión? Griego profeteia significa la proclamación de la mente y consejo de Dios. Pro, delante, así se compone, esa es su etimología, y femi, hablar. La proclamación de la mente y consejo de Dios. Esa es la profecía. Es cuando se anuncia el consejo de Dios. Ahora bien, si nos quedamos solo con esta parte del significado de esa expresión, se puede llegar a una errónea conclusión de que cualquiera es profeta. En estos momentos yo estoy proclamando el consejo de Dios, pero no por eso significa que soy profeta. Y vamos a ver las aclaraciones que sigue haciendo este léxico con respecto a ese término. Dice: aunque mucha parte de la profecía del Antiguo Testamento era puramente predictiva, o sea, anunciando el futuro, y pone de ejemplo Miqueas 5:2, que anuncia el nacimiento de Cristo en Belén, y Juan capítulo 11, verso 51, que creo que anuncia es su crucifixión. Dice: la profecía no es necesariamente, ni siquiera primariamente, predicción, que muchos nos hemos confundido con eso, y cada vez que vemos el término profetizar o profecía, inmediatamente pensamos que lo que está ocurriendo es una predicción del futuro, un anunciamiento de lo que a futuro va a ocurrir. No siempre profetizar significó anunciar el futuro. Dice: es la declaración de aquello que no puede ser conocido por medios naturales. Cita Mateo 26:28. Es la proclamación de la voluntad de Dios, tanto si es con referencia al pasado como al presente o al futuro. ¿Qué es profetizar? Es anunciar aquello que solo estaba escondido en la mente del Creador y que nadie en el mundo lo sabía. Entonces Dios utiliza a un individuo y le revela esa voluntad, ese misterio escondido en él, se lo da a conocer a ese individuo escogido. Y cuando él lo proclama, pues se dice profetizó. Eso es profetizar. Ahora, la profecía, mis hermanos, tenía un propósito particular. Y miremos lo que dice este diccionario. Observen esto tan curioso, que es lo que yo les he enseñado en las dos lecciones anteriores.
con el cierre del canon de las Escrituras. La palabra canon significa la regla, lo que es original y fidedigno, o sea, los 27 libros del Nuevo Testamento. Con el cierre de las Escrituras, del canon, de la regla, del original, es evidente que la profecía se ha acabado. Miren qué curioso que estos léxicos, evidentemente porque son libros que conocen bastante la materia de las Escrituras y el significado de sus palabras, pues saben que los dones espirituales cesaron en el primer siglo, cosa que nosotros en las iglesias de Cristo proclamamos, creemos, anunciamos, pero que el mundo denominacional y sectario niega y precisamente es la falta de estudio que hasta en esta materia los diccionarios concuerdan. Citan 1 Corintios 13 del 8 al 9, ahorita lo vamos a ver, y dice: el maestro ha tomado en su medida el lugar del profeta. Mire lo que está diciendo el diccionario. Los que enseñamos hoy día la palabra de Dios hemos reemplazado el lugar del profeta. Ahora, no está diciendo esto que somos profetas, sino que hemos tomado ese lugar que ellos antes ocupaban. La diferencia es que en tanto que el mensaje del profeta era una revelación directa de la mente de Dios para la ocasión, el mensaje del maestro, hoy día llámese predicador, anciano, evangelista, es tomado de la revelación finalizada, las Escrituras. Esa es la gran diferencia. Mientras el profeta habló, fue profeta porque el mensaje él no se lo aprendió de ningún lado, no lo leyó, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, no lo aprendí de hombre alguno, ni de carne ni de sangre, sino que me fue revelado por Jesucristo. Ese es un profeta, alguien a quien Dios le habla directamente y le revela su voluntad. Nosotros hoy día, evangelistas, pastores, maestros, hablamos es anunciando la revelación finalizada, lo que ya quedó escrito por esos profetas. Gloria a Dios por los profetas y apóstoles que hubo y que escribieron los misterios de Dios para que nosotros pudiésemos seguir anunciando esas palabras, esa voluntad de Dios. Pero observen cuál es el fin de todo, el objetivo: las Escrituras completadas. Esto significa no solo el Antiguo Testamento, que en la época apostólica ya existía, ya estaba completo, sino el Nuevo Testamento, los 27 libros que hoy día tenemos en nuestras Biblias, pero que los primeros cristianos no tuvieron, y si llegaron a tener, tuvieron algunos, los del primer siglo, y luego por partes Dios fue revelando esa voluntad hasta que culminó la revelación, se finalizó y tenemos las Sagradas Escrituras. Eso, hermanos, era la misión, el objetivo del Espíritu Santo. Aquí ya hemos prácticamente dicho todo el objetivo de la lección, ¿no? La misión del Espíritu Santo era revelar las Escrituras, pero vamos a ir, hermanos, a las Escrituras, observando minuciosamente cómo fue que el Espíritu Santo llevó a cabo y cumplió con esa misión. Entonces, el objetivo principal del Espíritu Santo, ¿cuál era? Una revelación plena, completa de la voluntad de Dios, no una revelación parcial, porcionada, imperfecta, incompleta, no, sino una revelación plena de su voluntad. Ese era el objetivo del Espíritu Santo. De antemano les digo que si entendemos ya que el Espíritu Santo cumplió su misión a cabalidad, es decir, reveló la plena voluntad de Dios, pues entonces, por ende, por inferencia necesaria, se debe concluir que Él ya no sigue proveyendo a los hombres revelaciones, profecías, visiones y sueños. Ese ya no es su modus operandi, porque ese modus operandi tuvo un objetivo y fue dar a conocer su plena voluntad. Ahora, si ya la tenemos escrita, pues ya no interviene de esa forma el Espíritu de Dios, y alguno preguntará, ¿qué de aquellos hombres maestros actuales, profetas modernos, que dicen que Dios les habla
que Dios les revela, que se soñaron, que esto y aquello, algún tipo de intervención sobrenatural ocurre en ellos, pues permítanme decirles con todo el respeto que se merecen, son mentirosos. Son mentirosos porque si ya el Espíritu Santo cumple su objetivo, no hay necesidad de más revelaciones y de más profecías. Así que desde ya podemos vislumbrar cómo el mundo religioso moderno está sumergido en el engaño y en la mentira por desconocer todas estas maravillosas enseñanzas que las escrituras nos trazan a nosotros, ¿no? Primera de Corintios 13:9. Observemos cómo era la situación en la época de los apóstoles. Ubiquémonos en espacio y tiempo. Esta carta a los Corintios, que la solemos llamar la primera, en realidad debiera ser llamada la segunda, pero resulta que la primera carta que Pablo les llegó a escribir a ellos se perdió. No la tenemos en el Nuevo Testamento, pero podemos estar seguros de que nada de la voluntad de Dios se perdió para nosotros, porque Dios es el que organiza los tiempos y las sazones, y entonces en su plena voluntad solo dispuso que conociésemos nosotros la primera, esta que llamamos la primer carta, y luego la segunda, que en realidad en orden debiera ser la segunda y la tercera, porque hubo una primera carta a los Corintios. Léanse Primera de Corintios capítulo 5, donde Pablo dice a los Corintios: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, mas no necesariamente con los fornicarios de este mundo, porque en tal caso os sería necesario salir del mundo. Ahí Pablo dice que ya había escrito una carta, os he escrito una carta. No la tenemos nosotros, no fue voluntad de Dios que quedara ahí plasmada en los 27 libros, serían 28. Dios dispuso entonces que fuese más bien esta carta y la otra, pero la situación de los primeros cristianos, amados hermanos y oyentes, era que ellos no tenían el Nuevo Testamento como nosotros. Ellos no usaban la Biblia, no salían con ella en un bolso debajo del brazo o así, como o incluso hoy día la tenemos por medios digitales, por los celulares, las podemos instalar en tablets, en computadores. Los primeros cristianos no tuvieron las escrituras de esa forma, y me refiero específicamente al Nuevo Testamento. Pablo dice por eso en Primera de Corintios 13:9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Recuerden que la profecía era dar a conocer el mensaje que estaba escondido en la mente de Dios. En parte conocían la voluntad de Dios, la que hasta esa fecha, cuando se escribe Primera de Corintios, es aproximadamente el año 51 después de Cristo, hasta ahí, que tenían una parte, en parte conocemos. Bueno, tenían una gran parte que era el Antiguo Testamento y los escritos que hasta la fecha estaban ahí, Dios les había revelado. Se cree que el Evangelio de Marcos, Lucas, Mateo y probablemente el de Juan ya estaban escritos. También se cree que las cartas a los tesalonicenses, primera y segunda, también ya se habían revelado. Y esa era la parte que conocían hasta la fecha. Pero la otra parte se estaba profetizando, es decir, Dios la estaba dando a conocer por medio de revelaciones, sueños, visiones, a hombres inspirados, a profetas y apóstoles, para que ellos la proclamaran y evidentemente las escribieran para conocimiento de toda la cristiandad. Entonces, este texto nos dice que los primeros cristianos no conocieron en su momento todas las escrituras, todos los 27 libros del Nuevo Testamento, sino que conocían nomás una parte. Y hablando de la misión y propósito del Espíritu Santo, vemos que Jesús anunció esa misión y ese propósito. Juan capítulo 16, del 12 al 13 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Hasta ese momento, Jesús ni siquiera había muerto y resucitado. Los apóstoles eran muy neófitos,
les faltaba entender muchas cosas, y si Jesús le hubiera revelado todos los misterios que ahora nosotros tenemos escritos, ellos no los hubieran podido sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando el Espíritu Santo entrase en escena y empezase a operar, empezase a manifestarse y actuar en la iglesia primitiva, Él os guiará a toda la verdad. He ahí el propósito, he ahí la misión del Espíritu Santo, guiar a la cristiandad y al mundo en general a que tengan toda la verdad que se refiere a las escrituras, al pleno conocimiento de la voluntad de Dios. No hablará por su propia cuenta, dice Jesús, hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. También iba a anunciar algunos eventos que tendrían que cumplirse en ese periodo de tiempo, y de hecho hay profecías que todavía están pendientes para nuestra época. Pero dice, os guiará toda la verdad. He ahí la misión y propósito del Espíritu de Dios. Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Noten cómo estas dos expresiones, hermanos, os guiará a toda la verdad, os enseñará todas las cosas, son expresiones que están estrechamente relacionadas, ligadas, apuntando al mismo suceso o al mismo elemento, es decir, el Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras. Guiar a toda la verdad es todo el conocimiento de la plena voluntad de Dios. Hoy día, pues, nosotros lo tenemos escrito, pero ellos no lo tuvieron. Él nos enseñará todas las cosas. Nosotros hoy día tenemos todas las cosas ahí reveladas por Dios en las Sagradas Escrituras. Ellos no las tenían. Entonces esa era la misión y propósito del Espíritu de Dios. Ahora, si alguno se pregunta, bueno, ¿y cómo puedo establecer yo que esa frase, toda la verdad, se refiere a las Escrituras? Porque me están interpretando, pero no tengo una evidencia bíblica de que se enseñe así. ¿En dónde está el capítulo y versículo que sustente esto? Vamos a ver que el objetivo está cumplido ya. Esto es lo que más nos va a interesar. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Observe. Mientras Jesús le dijo a los apóstoles antes de morir y resucitar que el Espíritu Santo iba a venir con el propósito de enseñarles todas las cosas, aquí Pedro declara eso como cumplido. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, dice ya, a estas fechas de escribir su segunda carta. Ya era anciano. Pedro dice, ya soy anciano. En la primera carta lo dice en el capítulo 5. Por su divino poder, por el poder del Espíritu de Dios, ya todas las cosas habían sido dadas, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Indiferentemente de lo que podamos nosotros pensar al respecto, hermanos y oyentes, Jesús dijo que la misión del Espíritu Santo era enseñar todas las cosas. Pedro, años después, está diciendo en su segunda carta que ese objetivo estaba cumplido, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad habían sido dadas en ese momento de él escribir la segunda carta de Pedro a esas fechas. Con respecto a las fechas ya vamos a mirar. Primera de Juan. El apóstol Juan, cuando escribes la primera, segunda, tercera carta de Juan, también ya estaba avanzado en edad. Y dice aquí, en primera de Juan 2:20, pero vosotros, hablando a la iglesia en general, tenéis la unción del Santo. Esa palabra unción se utiliza de manera metafórica. Significa preparación. Después observaremos en un estudio minucioso el significado de ese término. La unción del Santo, y conocéis todas las cosas. Pero recuerden, retrocedamos a la época de Jesús con sus apóstoles. Él les dijo, ustedes todavía no saben todas las cosas, y si se las digo no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de Dios, Él los enseñará toda la verdad, os enseñará todas las cosas.
Ahora vemos que pasan los años, escriben ya los apóstoles avanzados en edad, escribe Pedro su segunda carta, escribe Juan su primera carta, y están declarando que ese objetivo estaba cumplido, que todas las cosas ya habían sido dadas, ya las conocían. Primera de Corintios 13, del 8 al 10, noten este contraste. Cuando se escribe la primera carta a los Corintios en el capítulo 13, cuando se escribe esa primera carta, estamos ubicados más o menos en el año 51 después de Cristo. Y a esas fechas, que fueron mucho antes de que Pedro escribiera su segunda carta, de que el apóstol Juan escribiera sus escritos, dice Pablo, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Anuncia que esa operación sobrenatural de profetizar iba a cesar cuando el Nuevo Testamento estuviese perfecto, completo, revelado en su totalidad, en su plenitud. Se acabarán las profecías, también iban a cesar las lenguas y la ciencia acabaría. ¿Por qué? La razón del por qué se iban a acabar. Bueno, no se han acabado en la fecha en que Pedro escribe esta primera carta porque en parte conocían, la otra parte la estaban profetizando, pero iba a haber un evento. Cuando venga lo perfecto, cuando el mensaje de Dios, el objetivo del Espíritu Santo se cumpliera, entonces lo que es en parte se acabaría, el conocimiento fragmentado, porcionado de la voluntad de Dios, todo eso se iba a acabar. ¿Junto con qué se iba a acabar? Leamos el verso 8 nuevamente. Junto con las profecías, con las lenguas y el don sobrenatural de la ciencia, del cual luego hablaremos. Estos dones sobrenaturales iban a acabarse, iban a cesar cuando viniese lo perfecto. Pero ¿qué podemos leer nosotros ahí mismo en segunda de Pedro y en primera de Juan? Que el objetivo estaba cumplido. O sea que podemos decir que lo perfecto ya vino y que entonces las profecías cesaron, las lenguas cesaron y la ciencia acabó en ese respecto. Podemos inferir también que los demás dones sobrenaturales tuvieron su cese, su acabose, llegaron a su plenitud, el objetivo del Espíritu Santo se cumplió, y entonces ya cuando Pedro y Juan dicen tenemos todas las cosas, es una manera de decirnos, mira, lo perfecto que anunció Pablo ya vino, ya está. Entonces todo lo demás evidentemente se cumple y se acaba. Importantísimo que comprendamos esto. Para profundizar un poco mejor sobre esta profecía de Pablo aquí en Primera de Corintios 13, porque él está profetizando, anunciando que cuando venga lo perfecto se acabarían los dones sobrenaturales. Ese término, lo perfecto, algunos erróneamente lo interpretan como la venida de Jesucristo para el juicio final. Y esto es un error. Cuando la Biblia anuncia la venida del Señor, se refiere al Señor con artículos personales. Él debiera aparecer ahí, ese artículo, más cuando venga el perfecto, porque es un artículo personal. Pero todos los que conocemos, por lo menos el idioma español, sabemos que el artículo lo no se refiere a personas, no se aplica, no se usa con personas, sino con cosas. El apóstol Pablo no está anunciando la venida de una persona, está anunciando la venida de una cosa que es perfecta. Esto coordina muchísimo mejor con la idea de que anunciaba la revelación plena del Nuevo Testamento, de todos sus 27 libros que hoy día tenemos escritos. Y el término lo perfecto, miremos los léxicos. El diccionario Vine dice, lo perfecto en griego es teleios, ese es el término griego, y dice, significa habiendo llegado a su fin, acabado, completo, perfecto. Los animo a que leamos otras versiones de la Biblia. La versión Reina Valera de 1960 dice cuando venga lo perfecto, pero por ejemplo ustedes pueden leer la Nueva Traducción Viviente, recomiendo mucho esa versión de la Biblia, y dice cuando venga lo completo, mostrando que no se trata de una persona, sino de una cosa que en ese momento que Pablo escribe
no estaba completa, estaba por partes. ¿Y qué era? Evidentemente el Nuevo Testamento, lo tenían por partes. Cuando venga lo perfecto, ahora en conexión con Pedro y con Juan podemos ver que ellos lo que están diciendo en su momento de escribir es que ya todo estaba, todo se había revelado y por ende la inferencia necesaria, obligatoria a la que somos conducidos, ¿por quién? No por este servidor, sino por las escrituras, la evidencia a la cual las escrituras nos conducen, la conclusión a la que nos conlleva las escrituras es que lo perfecto ha llegado desde el primer siglo, cesaron las profecías, las lenguas, los dones sobrenaturales, pero que tenemos ya todas las cosas, que tenemos el Nuevo Testamento y la plena voluntad de Dios escrita y lista simplemente para que sea obedecida por nosotros. Juan 17:17, para los que se preguntaban si el término la verdad se refería a la palabra de Dios, que yo lo dije ahorita. Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, pero observe lo que dice, tu palabra es verdad. Entonces, cuando Jesús dijo a los apóstoles, Juan capítulo 16, Juan capítulo 14, cuando venga el Espíritu de Dios os guiará toda la verdad. Cuando dijo os guiará toda la verdad, ¿qué era esa verdad? ¿Qué significado escondía ese término? He aquí el significado. Juan 17:17 dice que se trataba de la palabra de Dios, en especial el Nuevo Testamento, que era lo que no tenía, era lo que estaba por partes nomás, lo que estaba porcionado. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12. Esto es uno de los textos también que más enfatizan, más demuestran que para la fecha de escribir Pedro, ya el objetivo del Espíritu Santo se había cumplido, ya tenían prácticamente toda la revelación plena del Nuevo Testamento, porque Pedro ya no habla de la voluntad de Dios, ya no habla de la verdad de las Escrituras, de lo que Dios quiere mostrar al hombre, como algo desconocido, como algo que él apenas está profetizando. Miren, les estoy profetizando, les estoy anunciando. No, él habla de eso como algo que ya ellos conocían. Les dice en este texto, segunda de Pedro 1:12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro ya no habla como anunciando, como prediciendo que va a venir. No, está diciendo, les estoy recordando, ya a estas alturas ya ustedes conocen todas las cosas. De hecho, estamos en el contexto del versículo 3, que dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Y más adelante, uno sigue leyendo ahí ese capítulo 1 y llegamos a este verso 12 que vuelve y confirma lo mismo. Y Pedro está diciendo, ya están confirmados en esa verdad. Prácticamente es como si dijera Pedro, toda la voluntad de Dios ha sido revelada. Y no, en términos modernos, términos nuestros, ya están los libros del Nuevo Testamento, ya están listos, ya están ahí revelados. Es lo que Pedro está diciendo. Si no fuese así, como algunos por ahí interpretan que hay otros libros por allá más a futuro que fueron revelados, algunos atribuyen los escritos de Juan para fechas posteriores, otros dicen que vino el libro de Mormón, otros que el Corán y otras revelaciones. Pues si aceptásemos esos escritos, unos si los aceptásemos en esas fechas que nos dicen algunos, y otros si aceptásemos que son inspirados, tendríamos el dilema de que entonces Pedro se estaría equivocando aquí. Pedro estaría totalmente equivocado si hoy día hubiese revelaciones y profecías. ¿Por qué? Porque ¿qué propósito tenían esas revelaciones y profecías? Revelar la verdad, revelar todas las cosas. Y si Pedro está diciendo, ya todo nos fue dado, pero más adelante, suponiendo el Espíritu Santo vuelve a intervenir y vuelve a revelar, pues hace quedar mal a Pedro. Deja a Pedro como un mentiroso o como alguien que se equivocó, porque es como si el Espíritu Santo dijera, mira Pedro, no te aceleres, tú lo que dijiste quedó mal porque yo sí estoy revelando más cosas y no vamos a admitir eso.
Pedro era un hombre inspirado por Dios, fue a quien Jesús escogió, le dio las llaves del reino para que anunciase el evangelio de primeros, tanto a gentiles como a judíos. Entonces no hay esa posibilidad. Más bien son los equivocados todos aquellos que atribuyen esos escritos a la inspiración divina. Él dice, ya estaban confirmados en la verdad presente. Y miren, el año en que Pedro escribe esta segunda carta es el año 67. Hay registros históricos que nos dicen que Pedro murió en el año 68. Entonces, esta segunda carta, de hecho, lean el verso 11, el verso anterior, y Pedro anuncia su muerte, dice que ya está pronto a morir. Entonces, se data esta carta en el año 67 después de Cristo. Para esas fechas, ya toda la verdad, todas las cosas, según el mismo apóstol, como él lo dice, habían sido dadas. Hechos capítulo 19. Observemos aquí un detalle. Vamos a ver cómo estaban relacionados las operaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, los milagros, sus señales, sus dones, cómo estuvieron estrechamente relacionados con el propósito que era revelar la palabra de Dios. Y esto es un detalle que pocos observan en el libro de los Hechos, que es donde más se nos muestra la operación del Espíritu Santo por sus apóstoles y hombres inspirados y dotados de dones sobrenaturales. Siempre que leemos en el libro de los Hechos es curioso y ojalá procuremos observar eso. Siempre que leemos en el libro de los Hechos una intervención sobrenatural de Dios en estos hombres, vemos que se narra más adelante unos textos, o antes o después, se narra que era para que la palabra de Dios creciera, para que la palabra de Dios se revelara, para que la palabra de Dios llegara a su plenitud. Miren, por ejemplo, este texto, Hechos 19, del 11 al 12, dice, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero luego dice el verso 20, y así crecía era aumentaba, y prevalecía poderosamente, ¿qué cosa? La palabra del Señor. Están conectados. Esto de que la palabra de Dios crezca, se siga revelando, se vaya completando los misterios de Dios, con el hecho de que los discípulos hicieran milagros. Los animo a leer todo el libro de los Hechos y a tratar de detectar estas cuestiones. Cada vez que intervenía Dios milagrosamente, hay un texto más adelante que dice que la palabra de Dios crecía, que la palabra de Dios aumentaba. ¿Esto por qué? Porque ese era el propósito y objetivo del Espíritu de Dios. Miren Romanos capítulo 15, verso 9, otro texto similar. Dice, habla de potencia, de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Está hablando de los dones sobrenaturales. De manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Noten cuán estrechamente están relacionadas las ideas de el Espíritu Santo operando sobrenaturalmente con que el Evangelio se expanda, se llene, crezca, aumente. Interesante estos datos, ¿no? En el libro de los Hechos hay muchas relaciones de esta índole. Cada vez que hacían milagros, hay un texto que nos indica eso, y esto es porque ese era el objetivo, el propósito del Espíritu de Dios. Hebreos 2:24, otro texto similar fuera del libro de los Hechos. Los animo a que leamos el libro de los Hechos. Hebreos 2, del 2 al 4. Porque, ¿de qué está hablando ahí? Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, o sea, el Antiguo Testamento, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, hablando ya del Evangelio, porque ¿en dónde se anuncia la salvación? En el Evangelio. Romanos 1:16, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, prácticamente nos está hablando del Nuevo Testamento, de su Evangelio, y dice que primero fue anunciado por el Señor, la cual, habiendo sido anunciada primeramente ¿por quién? Por Jesús, por el Señor Jesucristo en los días de su carne. Luego dice
nos fue confirmada. O sea, no solamente dice que después los apóstoles la anunciaron, sino que también la confirmaron. Y ese término confirmar indica que también a la fecha de escribirse la carta a los hebreos, ya lo que está diciendo el escritor inspirado es, estamos llegando a la conclusión, si no es que ya estamos en ella, ya estamos en la plenitud, lo perfecto está llegando. Nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes eran? Los apóstoles, ¿no? Testificando a Dios juntamente con ellos, observen, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo operando, pero no tiene esa conexión del mensaje del Evangelio que estaba por partes, que no estaba completo, pero que lo anunció primero el Señor, luego los apóstoles, los que oyeron al Señor, que fueron los apóstoles, lo confirman y nos fue dada, dice. Y si miramos la fecha de la carta a los hebreos, ¿en qué fecha fue escrita esta carta? Año 64 después de Cristo. O sea que más o menos cuando ya se va acercando la destrucción de Jerusalén, el año 70, que a propósito, como vimos en nuestra primera lección, es la cúspide, el clímax, el cumplimiento de la profecía de Joel, cuando ya se van acercando los escritos del Nuevo Testamento a esa fecha, empiezan esos escritos a decirnos que ya las cosas están reveladas, que ya la plenitud está llegando, que ya los apóstoles confirmaron la salvación o su palabra, y entonces todo concuerda perfectamente, porque pues así es Dios, es su escritura, pero porque ese era el objetivo del Espíritu Santo, que ya acercándose a esa fecha, vemos un cumplimiento a plenitud. Judas 3, observen este texto, muy famoso entre nosotros, por cierto, ¿no? A la hora de defender que las escrituras han sido reveladas, decimos esto: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente, dice, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y esa expresión, una vez, indica que no se iba a volver a repetir, que Dios no iba a repetir una revelación más a futuro. El término en la Biblia, una vez, indica de completo, de lleno, no más. No se repite. Dios no vuelve a intervenir. Por ejemplo, y ese término aparece en varios versículos con respecto a otras cosas, pero podemos entender que si dice una vez, ya no se va a repetir. Un texto muy apropiado para demostrarlo es Hebreos 9:27, léanlo. Hebreos 9:27 anuncia la segunda venida de Cristo, dice que Cristo murió, se ofreció una vez por nuestros pecados y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Una sola vez fue ofrecido Jesucristo, una sola vez. ¿Significa eso que después de decir una sola vez va a seguir muriendo Jesús, se va a seguir ofreciendo el sacrificio? No, murió una vez y ya. Asimismo, la fe, el Evangelio, el Nuevo Testamento, ha sido dado a los santos, ¿cuántas veces? Una vez dada. Yo consideraría, hermanos, que Judas es el escritor novotestamentario que cierra la revelación del Nuevo Testamento, que dice: hasta aquí llegó todo, ya fue revelado una sola vez. Ahorita vamos a hablar de un tema controversial, que son los escritos de Juan, atribuidos por allá en las fechas 90, 100 después de Cristo, pero atribuir esas fechas a esos escritos es entrar directamente en contra de lo que Judas está diciendo, ¿no? Es decir, que después de que la fe fue dada, pues siguió siendo dada y que no fue una sola vez, y entramos en un dilema. Pero Judas, cuando estudiamos la fecha en que se escribe Judas, es el año 67 después de Cristo, contemporáneo con la segunda carta de Pedro, en la misma fecha. Qué coincidencia que ambos escritores, Judas y Pedro, en la misma fecha aseguren, afirmen que todas las cosas habían sido dadas y que la fe ya había sido revelada a los santos. Esto es diciéndonos el Nuevo Testamento, hermanos, que el Espíritu Santo cumplió con su misión, cumplió con su objetivo, y que nosotros no tenemos por qué estar creyendo en revelaciones y profecías modernas, las cuales, a la luz de lo que estamos aprendiendo en esta noche, podemos determinar son falsos profetas,
falsos maestros, falsas revelaciones, porque nosotros tenemos la evidencia bíblica de que Judas dijo que en su fecha, año 67, la fe ya había sido dada a los santos. Y el tema controversial ya para culminar, ¿qué de los escritos de Juan? Alguien se pregunta, porque dicen, bueno, pero dicen que la primera, segunda, tercera carta, el Evangelio y el Apocalipsis fueron escritos en el 90 o 100, algunos dicen que en el 120. ¿Qué de esos escritos? ¿Por qué esas fechas? Si Judas y Pedro y otros dijeron, hebreos dicen que en su momento ya estaba confirmada la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué decir que después hubo revelaciones? Es un tema controversial que requeriría unas 2 horas para ponernos a estudiar ese dilema. Pero aquí traigo un breve comentario. Resulta que le hemos creído mucho a la tradición histórica. Y la tradición histórica, mayormente heredada del catolicismo, oído a eso, porque ¿de dónde viene la tradición histórica? De la Iglesia Católica, atribuye a los escritos de Juan una fecha posterior al tiempo señalado por la Escritura para la revelación plena del Nuevo Testamento, entre el 85 y el 110 después de Cristo. Pero la evidencia interna, esto es lo que más nos debe interesar a nosotros como creyentes, la evidencia interna de la Biblia, no más, nos indica que la revelación plena del Nuevo Testamento debía ocurrir antes de la hecatombe judía. Acuérdense de la primera lección, la profecía de Joel. Durante ese periodo de tiempo llamado postreros días, que comienzan en Pentecostés y culminan con la destrucción de Jerusalén, era que el Espíritu Santo operaría dando sueños, revelaciones, visiones para que se completara el Nuevo Testamento. Entonces la evidencia interna nos indica es que la revelación plena del Nuevo Testamento tenía que ocurrir antes de esa fecha de la destrucción de Jerusalén y no en las fechas que nos dice la tradición histórica, que a propósito la tradición histórica no tiene sustentación bíblica, que es otro detalle. Ahora, la tradición histórica, hermanos, ha mostrado ser falible, se equivoca en muchas materias. Si nosotros queremos sustentar y defender la tradición histórica, entramos en dilemas porque pues esa tradición es la que atribuyen un papado, un pontificado y muerte de Pedro en Roma, cuando Pedro, según las escrituras, nunca fue a Roma. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, que es el año 62, al final, en el capítulo 16, Pablo se despide de todo mundo, saluda hasta Priscila y Aquila, y no saluda a Pedro. Qué curioso que no saludara al supuestamente apóstol que fundó la iglesia en Roma, según la tradición histórica. ¿Por qué? Pedro no fue a Roma, según las escrituras. La historia dice que Pedro fue a Roma. De hecho, la Iglesia Católica dice que tienen sus huesos allá en la Basílica de San Pedro, pero la evidencia interna de la Biblia nos dice otra cosa. De hecho, Pablo a los Gálatas le dice que Pedro tenía un apostolado a los de la circuncisión, solo a los judíos, solo en el territorio de Judea. Y lo que vemos en el libro de los Hechos es que Pedro no salió de Judea. Mientras que Pablo tenía un apostolado a los incircuncisos, es decir, a los gentiles. Ver a Pedro con un apostolado a los de la circuncisión, predicando a los gentiles en Roma, es muy inviable, ¿no? No tiene, ahí es donde a veces la tradición histórica contradice la Biblia, pero nosotros tenemos que aferrarnos a la Biblia. Ireneo, el año 150, que fue el que dijo que Juan escribió por allá en el año 100, quien es la fuente para fechar los escritos de Juan en los años 80 o 110, ese mismo escritor, si ustedes se leyeran un libro de él que se llama Contra las herejías, él dice en ese libro que Jesús vivió hasta los 50 años. Inadmisible. La Biblia muestra que el ministerio, en el Evangelio de Lucas, el ministerio de Jesús comienza a los 30 años y 3 años después, 3 años y medio después lo crucifican, o sea, hasta los 33. Y por eso fechamos el año 33 como la muerte y la resurrección y el Pentecostés, ¿no? Entonces la tradición histórica contradice bastante las escrituras. De hecho, la tradición histórica tiene doctrinas como el bautismo de infantes. De ahí nacieron esas doctrinas de la tradición histórica. El agua bendita nació ahí. La idea de un reino futuro de 1000 años en la tierra, que lo predican muchos adventistas y testigos de Jehová, ahí emerge en la tradición histórica, ¿no? Y el papado, el pontificado supremo,
tienen sustentos en la tradición histórica, no en la Biblia, y nosotros nos oponemos a todas esas doctrinas. Entonces ha habido cierta falta de atención y cuidado en algunos cuando para exponer la Biblia y enseñar ciertos temas fechan ciertos escritos basándose en la tradición histórica y no mirando la evidencia interna de la Biblia. Yo, en lo personal, prefiero creer en la evidencia interna, o sea, en la evidencia bíblica. ¿Por qué? Porque si la tradición histórica es falible, la escritura es infalible. Y dijo Pedro en su segunda carta, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La Biblia es infalible, es la bendita palabra de Dios que no falla, que no se equivoca. Yo prefiero decir que es la evidencia histórica o la tradición histórica la que se equivoca con respecto a la evidencia interna. Obvio, siempre y cuando esa evidencia histórica esté en contra de la evidencia interna de la Biblia, prima la Biblia y debemos desahuciar registros históricos. Creo que ahí resolvemos eso de los escritos de Juan, que algunos podrían tener esas dudas. Hermanos, la misión del Espíritu Santo, entonces, es misión cumplida. Démosla por cumplida. La misión del Espíritu Santo se completó en el primer siglo. Por eso decimos, los dones espirituales cesaron en el primer siglo. Y más exactamente, para ser más detallados, en el periodo de transición entre los dos pactos y las dos edades. Esto es, desde Pentecostés hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y aquí voy con las gráficas ya para culminar. En el año 33 sobre Pedro y los apóstoles cayó el Espíritu Santo. Era el año 33, unos 50 días después de esa Pascua en donde crucificaron a nuestro Señor. Ahí comenzó la iglesia y empezó la operación sobrenatural del Espíritu Santo. Empezó el Espíritu Santo a entrar en escena, llevando a cabo su misión, su objetivo, ¿sí? Y eso se extiende, como dice el profeta Joel, hasta ese día grande y terrible en que Jerusalén es destruida, cuando el sol se vuelve tiniebla, la luna en sangre, en metáforas, habla ahí el profeta, es la destrucción de Jerusalén. Ahí culmina todo ese ciclo de operación sobrenatural del Espíritu Santo, de intervención a través de revelaciones y profecías. Y hagamos un breve resumen de lo que hemos visto desde la primera lección hasta hoy. ¿Qué iba a ocurrir en ese periodo de tiempo desde el 33 hasta el 70? Pedro dice en Pentecostés, en el año 33, que en los postreros días derramaría su espíritu sobre toda carne. Y eso vemos que ocurrió en ese lapso de tiempo. El libro de los Hechos es una fuente que confirma el cumplimiento de todas estas cosas. Pedro en el año 33 dijo esto, que en los postreros días sería derramado su espíritu sobre toda carne. Dijo también que hijos e hijas, ancianos, jóvenes, siervos y siervas iban a profetizar, y ya sabemos el significado del término profetizar, ya sabemos el propósito, era que la palabra del Nuevo Testamento fuese revelada. ¿Qué es profetizar? Anunciar públicamente los misterios que estaban escondidos en el Creador. ¿Quién lo dijo? Pedro del año 33, en ese día de Pentecostés, lo estaba citando de Joel. Jesús también había hablado en los días de su carne, durante su ministerio personal, entre el 30 y el 33, dijo, cuando venga el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad, os enseñará todas las cosas. Lo dice un poco antes que Pedro, lo dice Jesús en los días de su ministerio. Pablo, cuando está en el año 51, ya hay varias iglesias establecidas, el evangelio se está expandiendo, hay algunos escritos ya realizados y propagados en las iglesias cristianas del primer siglo. Pablo dice en esa fecha, en el año 51, todavía no se ha cumplido la misión, pero en parte conocemos, la otra parte la profetizamos, pero va a venir lo perfecto. Cuando venga lo perfecto, esta intervención sobrenatural del Espíritu, las profecías, las lenguas, todos esos dones iban a cesar. ¿Y qué leemos en Hebreos? El año 64, la verdad fue confirmada. La palabra ha sido confirmada.
ha sido testificada por las señales y prodigios del Espíritu Santo, por los que oyeron también. Ya habla como en tiempo pasado de que ya empezó a darse todo. Luego viene Pedro diciendo en el año 67, todas las cosas nos han sido dadas, todo, todo. Y cuando dice todas, es el absoluto, los 27 libros, no unos cuantos, no, los 27, porque es todas. Si no, entonces Pedro tendría que haber hablado como Pablo y diciendo, no, todavía tenemos una gran parte, pero falta otra pequeña parte. No, él dice, todas las cosas nos han sido dadas. Y Judas, contemporáneo con él, dice, la fe ha sido una vez dada a los santos. Conclusión, mis hermanos, tenemos el Evangelio, gloria a Dios, tenemos el Evangelio en su plenitud. El Espíritu de Dios cumplió su misión. Decir que hay profecías, revelaciones y sueños y operaciones sobrenaturales de él con el fin de revelar su palabra, que existen hoy día, ¿saben qué significa eso? Que al Espíritu Santo le quedó grande entonces el trabajo y la misión, porque son 2000 años que llevamos desde que se fundó la iglesia y sigue actuando de esa forma, o sea, no ha cumplido sus propósitos. Yo no creo eso, yo creo que ya tenemos el Evangelio en su plenitud y que el Espíritu de Dios cumplió en el tiempo indicado por el profeta Joel, por Pedro y por todos los escritores del Nuevo Testamento. He ahí, hermanos, entonces, nuestro estudio en esta noche, la misión del Espíritu Santo. Gracias por la atención que me prestaron. Que el Señor les bendiga y para proceder ahorita a las preguntas, le pedimos el favor a nuestro hermano que nos despida con una oración primero.